Antes que nada, un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, que iniciamos el módulo 3 de este curso sobre el protocolo de Minnesota, estándares en la investigación de muertes ilícitas y desaparición. El día de hoy vamos a iniciar con una sesión sobre la autopsia, que es una de las partes pues muy importantes del protocolo de Minnesota, recordando que, como decía Jesús Peña al inicio, en la inauguración de este curso, pues que la búsqueda se tiene que hacer principalmente en vida. Y cuando se hace sin vida, pues entran también potencialmente, dependiendo de las circunstancias del caso, otros estándares de investigación, como puede ser puntualmente el caso de la autopsia. Eh, para, para esta sesión nos acompaña y agradecemos muchísimo a la doctora Alejandra Mercado Salomón. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Tiene especialidad en medicina forense por el Instituto Politécnico Nacional, donde recibió el premio al mejor desempeño académico. Tiene certificación por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense y actualmente es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Al igual que en el resto de las sesiones, vamos a iniciar con una presentación de parte de ella y luego tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Sin más, te paso la palabra, Alejandra. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por estar conectados para esta sesión. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar con el tema, porque es un tema largo y no hay que perder ningún minuto. Bien, creo que ahí se ve la pantalla. Correcto, ya la vemos. Bien, bueno. Pues el tema que vamos a ver hoy, como ya dijo Denise, es el tema de autopsia. El protocolo de Minnesota contempla directrices en relación a la autopsia, que son las que se van a revisar el día de hoy, y pues mencionarles en específico en qué consiste este procedimiento, qué hallazgos podemos encontrar y cómo es que eso lo tenemos que sintetizar para concretar una causa de muerte y además em, obtener información que sea de utilidad para los familiares o para la autoridad. Bien, el protocolo de Minnesota, entre sus objetivos, están dos que son importantes para este tema, que es la autopsia, y uno de ellos es esclarecer datos que nos puedan orientar a la identificación de la persona fallecida. Claro que esto no siempre es necesario porque en ocasiones o ya se conoce quién es la persona que es la que se está revisando, y el otro objetivo es establecer la causa de la muerte. Un procedimiento de autopsia, el objetivo principal es establecer la causa de la muerte y en los casos que se requiera establecer la identidad de la persona fallecida. La fotografía es un pilar fundamental de este procedimiento. Nosotros tenemos que transmitir toda la información a través de un informe de autopsia y a través de las fotografías. Si nosotros no somos capaces de transmitir esta información, sería como entregar un procedimiento incompleto, un procedimiento que no va a poder ser revisado, no va a poder ser analizado y que finalmente no va a aportar nada de información. Entonces, la fotografía tiene que ir en acompañamiento durante todo este procedimiento. Se tienen que realizar fotografías antes de desvestir al cadáver, si es que el cadáver está con ropa aún. Después de que se retira la ropa, hay que fotografiar la ropa, describir
el cómo están en las condiciones en las que encontramos esa ropa y realizar nuevamente una fotografía del cadáver ya sin ropa. Ahora, el cadáver posteriormente se tiene que lavar y posteriormente se van a volver a realizar fotografías. Después se tienen que hacer fotografías de todos esos hallazgos que vayamos encontrando y que vamos a ir revisando a lo largo de la sesión. En específico, hay que documentar y fotografiar todas las lesiones. Las lesiones em, son de los elementos que hay que hacer énfasis durante todo el procedimiento de autopsia. Y además hay que realizar fotografías de todos estos hallazgos que se nos ayuden a la identificación. Si bien, pues ya vimos en las sesiones de ayer que están la genética y la odontología y ya hay otras áreas que nos van a ayudar a la identificación, pues bueno, en el caso de la medicina también podemos encontrar hallazgos que son propios de la medicina y que se van a poder plasmar en ese informe y que pueden ayudar a la identificación de la persona. No son identificaciones visuales. Como este es su familiar, no me refiero a eso, sino por ejemplo datos a lo mejor de alguien que tuvo una fractura y que en este momento tiene ya un callo óseo y eso nos puede orientar que efectivamente se acerca hacia los parámetros de la persona que se está buscando. Entre otras, ¿no? Si tuvo algún tipo de cirugía o si tenía alguna genesia de algún órgano que no se haya formado desde el principio y que el familiar lo supiera. Bien, todo esto se tiene que fotografiar y la fotografía nos va a acompañar durante todo el procedimiento de autopsia. Bien. De tal forma que tenemos cuatro fases, ¿no? Cuatro grandes fases. Uno, que es el examen de la ropa, en el caso de que la persona estuviera vestida o que la encontremos vestida o que llegue vestida al lugar donde se va a analizar. La otra es el examen externo, un examen interno y los estudios complementarios. Los estudios complementarios los voy a detenerme ahí para hacerles algunas puntualizaciones. Em, que si bien nosotros somos quienes enviamos las muestras, ya los laboratorios a los que llegan no dependen propiamente del médico. Bien. En el examen externo es importante que nosotros dejemos constancia de la edad que aparente que puede presentar esta persona o si la conocemos, que dejemos la edad plasmada, la altura, el peso, el sexo, las características, por ejemplo, del cabello, el estado nutricional, condiciones de higiene, el color de la piel y el color de los ojos. Ahora, habrá características que no se pueden registrar después de un tiempo prolongado que la persona, o sea, si ya la persona lleva un tiempo prolongado desde que falleció, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan los procesos de descomposición y obviamente hay elementos que se van perdiendo. El peso tiene un asterisco y aquí pongo este asterisco porque para que nosotros podamos tener, para que nosotros podamos hacer un desempeño adecuado, pues también debemos de contar con instalaciones adecuadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, si no tienen una báscula para pesar un cadáver, pues difícilmente van a poderse calcular el peso. Si no se tienen básculas para pesar los órganos, pues tampoco vamos a poder registrar el peso de esos órganos. Y esta información sí es importante. Entonces, este trabajo es de dos. Es trabajo de la institución de proporcionarnos este material y es trabajo del médico de tener la capacitación, la información y las habilidades necesarias para poder realizar este procedimiento adecuadamente. Asimismo, en el examen externo se tienen que registrar todos estos fenómenos cadavéricos o estos fenómenos tanatológicos, los cuales nos pueden orientar al tiempo que la persona lleva de fallecida o si estuvo en un sitio en específico y después se movilizó, o nos pueden orientar también a ciertas características que pueden ocurrir en ciertas condiciones atmosféricas o climáticas. También en este examen externo hay que hacer una documentación de las lesiones y la documentación de las lesiones tiene que ser minuciosa. En cada una de las lesiones nosotros tenemos que describir el tamaño, la forma, los bordes que puedan tener, el color, si es que se puede percibir un color, describir si presenta algún patrón específico, que ahora lo voy a retomar, la dirección en algunos tipos de lesiones y la profundidad.
La profundidad únicamente se va a poder determinar hasta que abramos esa cavidad, ¿ok? Para poder nosotros decir efectivamente llega hasta este punto o se queda únicamente en la piel. A cada una de las lesiones hay que describirle estos elementos, porque es importante que nosotros podamos transmitir esta información de manera fidedigna. Si nosotros no registramos el tamaño, quizá la persona que realiza este peritaje jamás va a poder em, asociar algún objeto con la producción de la lesión. La forma, hay objetos que dejan un patrón específico, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les decía, describir si presenta un patrón específico. Nosotros vemos en estas imágenes que están en blanco y negro, vemos, por ejemplo, zonas más oscuras que nos orientan a que puede ser una equimosis, coloquialmente conocida como patrón, como moretón, perdón. Y estas, por ejemplo, pues nos pueden orientar a que fueron realizadas con un objeto que es de una consistencia dura, eh, como un tubo, ¿ok? Que puede ser circular y que pues fue aplicado, o sea, que a esta persona, por ejemplo, lo golpearon en 2 ocasiones en la región lumbar, ¿no? Dorsolumbar. Y que justamente esta equimosis, esta forma de equimosis que genera, pues nos orienta a poder decir, ok, fue este objeto y poder asociarlo con una circunstancia en específico. En la imagen que vemos, que estoy marcando aquí, en la imagen inferior, que está mostrando el brazo, podemos ver que hay igual otras equimosis que tienen forma un poquito circular o ovalada, y estas, pues bueno, se asocian con, por ejemplo, una persona que la sujetan del brazo, ¿no? Que son las improntas de los dedos. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de características en una lesión, no basta nada más con describir y decir, ah, pues mide tanto por tanto en el brazo, ¿no? Sino hay que describirle, sí, efectivamente, cuánto mide, si representa alguna forma en específico, si tiene un color en específico. En estos casos no le vamos a describir ni dirección ni profundidad, pero hay algunas lesiones, como pueden ser las heridas por arma de fuego, que sí les tenemos que describir esa dirección y esa profundidad, sobre todo porque pueden ser la causa de la muerte. ¿Ok? En el caso de los proyectiles, por ejemplo, de las heridas que son ocasionadas por arma de fuego, por proyectiles de arma de fuego, pues hay que describir si existen estos orificios de entrada o estos orificios de salida. Y en los casos en los que se llegue a encontrar estos proyectiles al interior de alguna cavidad o en la piel, se tienen que embalar de acuerdo con el registro de cadena de custodia, se tienen que documentar en el peritaje de autopsia y se tienen que fotografiar. Es importante que este tipo de elementos no se pincen con pinzas que sean metálicas, ¿ok? Es preferible pinzarlas con pinzas que son tipo plásticas o tomarlo con la mano, pero con guantes, obviamente con guantes, siempre con guantes. Pero no tomarlos con pinzas metálicas porque esto va a generar marcas en el indicio que pues posteriormente pueden modificar las características que el área de balística necesita para poder identificar sus hallazgos específicos. ¿Ok? Otro tipo de descripciones que hay que realizar es si presentan, por ejemplo, escoriaciones, hollín, datos de quemadura, ¿no? Esto para el caso de las heridas de arma de fuego. Y en el caso de instrumentos, por ejemplo, con filo, como puede ser un cuchillo, que tienen punta y que tienen filo, pues también hay que documentar si tienen un trayecto al interior del cuerpo y qué es lo que está lesionando. Siempre que tengamos esos dos tipos de heridas, hay que documentar la profundidad y el trayecto para que sea el sustento de nuestro resultado para poder fundamentar la causa de la muerte. Asimismo, en el protocolo existen esquemas anatómicos que nos van a ayudar justamente a hacer un registro de estas lesiones. Estas lesiones las podemos ir marcando en estos diagramas para una mejor comprensión de la persona que va a revisar este peritaje, ¿no? Recordemos que el punto fundamental es que nosotros podamos transmitir la información que estamos observando, que esta información sea fidedigna y
que la persona que lo va a recibir pues pueda interpretar todos estos hallazgos que nosotros le mencionamos o que queremos mencionar. Entonces, bueno, están aquí estos diagramas. Algunos incluyen de personas que están todavía con, que podría ser un cadáver reciente, que todavía tiene piel o que no está mutilado, y también incluyen para osamentas. También está el apartado de genitales, donde es importante que si existen hallazgos también se documenten y queden reflejados. A veces las fotografías, si no se tiene una adecuada técnica, pueden ser confusas. Entonces, en estos casos también se recomienda que esto quede plasmado en los diagramas de tal forma que se transmita correctamente la información. Y en los casos de las personas transexuales o que han sido sometidas a cirugías, pues hay que ser muy minuciosos y a lo mejor no van a encuadrar en estos diagramas que son más generales. Y en esos casos, pues se pueden igual hacer las anotaciones o hacer un diagrama similar en el que podamos documentar la información que estamos observando. ¿Ok? Bien, dentro de estas lesiones específicas que yo les mencionaba, habrá algunas que nos pueden sugerir que la persona fue sometida a actos de tortura. Cuando esto ocurre, es importante que el médico establezca esta relación entre la lesión, las características del objeto que pudo haberla producido y, si es posible, establecer la técnica utilizada, la técnica que pensamos que pudo haber sido utilizado, que es característica de esta técnica de tortura. Si esto no logramos documentarlo, pues se va a perder esta conexión necesaria que tenemos que hacer entre la lesión que observamos y poder aportar información justamente para apoyar el diagnóstico de que una persona pudo haber sido sometida a un proceso o a un evento de tortura. Por ejemplo, en la imagen retomo la imagen que vimos hace unos minutos, en la que esta equimosis que tiene la forma de dos equimosis lineales paralelas entre sí con una zona más pálida en el centro, pues nos pueden orientar a que fue una técnica en la cual se le sometieron a palizas, ¿no? A golpes con objetos como un tubo en la región dorsolumbar y que pues justamente tendríamos que hacer la disección de esta zona para ver qué profundidad pudo tener la agresión de este objeto. Bien, bien. En el examen interno estamos encaminados a poder establecer esa conexión entre los hallazgos externos y ver si se conectan con los hallazgos internos, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos llegar a encontrar datos de algún infiltrado hemático en alguna región interna, pero que no se correlaciona con una alteración en el examen externo. Pues tendríamos que buscar de dónde viene ese hallazgo o efectivamente asegurarnos y mencionar que se relaciona con el hallazgo que estamos documentando en la superficie. ¿Ok? También hay que caracterizar cualquier dato que nos pueda orientar a una enfermedad, como puede ser, por ejemplo, agenesia del riñón en una persona con insuficiencia renal, que si bien eh, va a ser parte de nuestras causas de muerte, pero como algo paralelo, ¿ok? No significa que tenga que ser esa la causa de la muerte, únicamente que lo tenemos que documentar para nosotros poder decir que se hizo un procedimiento completo, ¿no? Con los objetivos eh, que se nos piden. Bien, la recomendación es que se haga por aparatos y sistemas o por regiones anatómicas. De esto va a depender de la decisión del médico, pero el punto es que sea completo. Entonces, lo más fácil sería iniciar por la cabeza, después el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis y las extremidades, ¿ok? Esto ya sea revisando de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Esa es otra forma que podemos utilizar. Se tiene que hacer una descripción de los órganos, de todos los órganos que nosotros encontremos al interior, ¿ok? Se tiene que documentar el peso,
el tamaño, la superficie, el color, la consistencia del órgano y todos aquellos hallazgos que estén agregados a este órgano. Yo aquí les puse la imagen de un hígado que es un hígado que está normal, que tiene un color rojito y se ve una superficie que es lisa y debería tener una consistencia medianamente firme. Después tenemos ya un hígado que está enfermo, que tiene una esteatosis hepática, en la cual ya podemos ver zonas de coloración amarillas y ciertas granulaciones. Después ya tenemos un hígado que tiene una esteatosis y que además tiene una enfermedad inflamatoria, en la cual vemos esa superficie granular, este color amarillo con zonas rojizas. Y finalmente vemos un hígado que ya está muy enfermo, tiene cirrosis, tiene cáncer y pues las características externas que nosotros le podemos escribir a ese hígado nos van a aportar muchísima información. Entonces, por eso es importante que cada uno de los órganos que revisemos le describamos todos estos puntos que están aquí plasmados. Y obviamente agregar si presentan algún dato de neoplasia y para fines del protocolo, pues describir si presentan alguna lesión, ¿ok? Alguien, por ejemplo, que fue sometido a una herida por proyectil de arma de fuego en pulmón, pues bueno, tendríamos que describir el orificio, el daño que genera ese proyectil en el pulmón, ¿no? Cuando voy un poquito más rápido, en el caso de cuando ya se finaliza una autopsia, los órganos se tienen que regresar a la cavidad, ¿ok? A la cavidad torácica y abdominal. ¿Por qué es importante que nosotros regresemos los órganos? Porque si en algún momento alguien tuviera que hacer o reintervenir a ese cadáver con una segunda autopsia, pues debe de tener todos los hallazgos necesarios para poder pues establecer o corroborar la causa de la muerte que se dijo previamente. Entonces es importante que se regresen, que no se queden en el lugar donde se realizó el procedimiento y en los casos que requiramos de una muestra para un análisis complementario, es únicamente un pequeño fragmento de el órgano que estemos estudiando, ¿ok? Entonces, si por ejemplo queremos revisar un pulmón, como vemos en la imagen, no vamos a mandar todo el pulmón, es únicamente el fragmento necesario en el cual estemos apoyando nuestro diagnóstico. Es importante que estas muestras las mandemos en formol. No hay nada que sustituya al formol, ¿ok? Si no tenemos formol, va a comenzar el proceso de descomposición y finalmente eso no se va a poder agregar. No hay nada que lo sustituya, mandarlo en alcohol tampoco no va a sustituir, de hecho el alcohol va a deshidratar el órgano y eso va justamente a dañar el tejido y no se va a poder analizar. Entonces, si no tenemos formol, no se puede mandar ese estudio para poder hacer un estudio de patología, a menos que sea únicamente con un microscopio estereoscópico, pero para hacer un verdadero estudio de patología no va a poder ser posible. ¿Ok? Y es únicamente un fragmento aproximadamente de 2 por 2 centímetros. Asimismo, se pueden hacer recolección de fluidos para estudio toxicológico, ¿no? Con sangre bastan con 10 mililitros, orina 10 mililitros, bilis o líquido biliar 10 mililitros. El humor vítreo no tenemos 10 mililitros, entonces únicamente de 2 a 3 mililitros. Y el contenido gástrico. El contenido gástrico es importante que aparte de que realicemos la toma de muestra para estudios complementarios, que lo describamos para saber en qué momento de la digestión se encontraba y poder también orientar el tiempo en el cual se sospecha que la persona falleció. Bien, finalizando, ya que tenemos todos estos hallazgos, pues nos vamos a ir a la parte fundamental de la autopsia, ¿no? Que es determinar la causa de la muerte. Em, la causa de la muerte nos vamos a basar en la causa fundamental, la causa inmediata. Aquí son dos conceptos que cuestan un poco de trabajo. La causa fundamental van a ser las causas que llevan a la persona a que desencadene estos eventos y fallezca finalmente. Y la causa inmediata es propiamente el defecto que ocasiona esta causa fundamental y que desata el fallecimiento de la persona. Voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro.
Supongamos una persona que recibe un disparo en el pecho y que esto hubiese provocado justamente que se perfora el pulmón y esto ocasiona, el pulmón y el corazón y esto ocasiona una hemorragia consecuencia de este proyectil. Entonces, la causa de muerte la vamos a dividir en causa fundamental y causa inmediata. La causa fundamental sería el proyectil que está perforando el pecho y a su vez el pulmón y el corazón. ¿Cuál es la causa inmediata? La hemorragia. La hemorragia es el proceso inmediato que desencadena que la persona fallezca. ¿Ok? Entonces la causa se va a establecer como hemorragia debida a la perforación del corazón y los pulmones, que va a ser una consecuencia de esta herida de bala en el pecho. Es importante que esta causa de muerte se establezca de esta forma para que no haya lugar a confusiones y que no haya como diferencias a lo largo del territorio, o sea, nacional e internacional, y que se tenga claro cómo es que cómo es que se llegan a esa conclusión, ¿no? O sea, estos lineamientos están establecidos por la Organización Mundial de la Salud y pues no son específicos para México, sino de manera internacional, ¿ok? Bien, creo que ya me pasé unos minutos y bueno, pues es importante que nosotros podamos recolectar todos estos hallazgos justamente con la intención de poder establecer una causa de muerte, poder establecer si hay datos que nos orienten a que la persona sufrió un evento de tortura o varios eventos de tortura y que esta información quede plasmada y que si en algún momento alguna persona quiere revisarlo y hacer una intervención, ya sea en el peritaje o en una persona, en un cadáver, pues lo pueda hacer y llegar a las mismas conclusiones, sabiendo que pues el procedimiento se realizó correctamente y que estas directrices se llevaron a cabo. Las directrices dependen, mm, sí dependen de que se tengan los insumos, de que se tenga la infraestructura y que se tenga un personal que esté capacitado. Si no se tienen estos tres elementos, difícilmente se van a poder completar los objetivos. Por mi parte sería todo y estoy atento a sus preguntas que estoy segura que son muy valiosas. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias por explicar un tema tan complejo de manera tan sencilla y tan didáctica. Las personas que tengan preguntas pueden irlas redactando en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Mientras eso sucede, yo tengo varias y me gustaría planteártelas. Y esto es las preguntas, pues a partir de nuestra experiencia revisando eh, autopsias en algunos casos en los que tenemos acceso. El protocolo de Minnesota establece un estándar, digamos, en términos de tiempo, del tiempo que un médico forense debe poder tener para efecto de llevar a cabo la autopsia. El estándar del protocolo es un periodo mínimo razonable. Ujú. La primera pregunta va en ese sentido, o sea, mm, por supuesto que cada caso es diferente y habrá casos más sencillos, habrá casos más complejos. Pero ¿cuál es el tiempo promedio que, que una autopsia puede llegar a, una autopsia bien realizada con las directrices que tú acabas de delinear, con lo que señala el protocolo de Minnesota, debe de poder, te toma, pues, cuánto tiempo es el que en promedio puede tomar una autopsia bien realizada? La segunda pregunta tiene que ver con los datos de identificación del cuerpo. Nos mostrabas justo una imagen del tipo de datos que se consignan y quería preguntarte en particular para casos en donde la identidad se desconoce, si los datos que mostraste son tal cual los datos de identificación que se deben de poder consignar en la etiqueta o qué tipo de datos deben de poder, digamos, acompañar al cuerpo al término de la autopsia mientras otros estudios se llevan a cabo, ¿no? Y la tercera pregunta, ahora voy a leer una pregunta en el chat.
tiene que ver con técnicas de conservación. Normalmente, digamos, ¿cuál es una vez que se termina la autopsia, se llevan a cabo algunas otras acciones para efecto de conservar el cuerpo o cuál es la directriz, cuál es la práctica en este sentido? Y, y cuánto tiempo puede una persona razonablemente poder llegar a hacer una identificación visual que no conduzca a error, con Ujú. confianza. Sé que dependiendo de las condiciones en las que está el cuerpo, pues obviamente hay ocasiones en donde ya a lo mejor no se puede hacer una, una identificación visual, pero quería preguntarte más en ese sentido. Y finalmente, el protocolo de Minnesota señala que, como ya bien lo has dicho, eh, que la autopsia debe de poder brindar información que, que, que explique hasta donde sea posible la forma en que se produjeron las lesiones. Y normalmente, pues sí, vemos en la autopsia que se consigna, como bien has dicho, si se trata de un arma de fuego, pues cuál es el orificio de entrada, cuál es el orificio de salida, la trayectoria, si está alojado, si no está alojado. Pero luego tengo la impresión de que a veces nos sigue faltando información que se podría, o no sé, ahí viene la pregunta, hasta qué punto recuperar de la propia autopsia sobre la probable posición en la que se encontraba la persona al momento de sufrir esa herida de fuego, si estaba de pie, si estaba, por ejemplo, hincada, en fin, ¿no? O sea, como toda una serie de datos que creo que son relevantes posteriormente para poder identificar, por ejemplo, intencionalidad, ¿no? De la persona que presumiblemente disparó el arma, si fue accidental, si fue intencional, etcétera, ¿no? Y ahí el protocolo señala que idealmente, preferiblemente, el médico forense debería de estar presente en el lugar de los hechos antes de que se levante el cuerpo. Entonces, quería preguntarte tu posición al respecto y a partir de tu experiencia, de tu conocimiento, pues si tú verías que viable, porque hasta donde tengo entendido eso no suele suceder, ¿no? Te voy a leer también algunas preguntas. Eh, Raquel nos pregunta, si no fue realizado después de un año, ¿se puede hacer algo con respecto a este caso? Me imagino que se refiere a casos donde hay una demora. Luego, María de Jesús pregunta, ¿la autopsia tiene la misma duración por una enfermedad que por una muerte violenta? Si es así, ¿cuál sería la duración? Y finalmente, Yasmín pregunta, si el cuerpo fue encapsulado después de un año de muerte, ¿se puede realizar una autopsia? ¿Sería posible que dé más datos? Entonces, bueno, te paso la palabra, Alejandra. Bien, son varios puntos. Em, el primero, el tiempo necesario o el tiempo o los límites en cuestión de tiempo para realizar una autopsia. Todavía no voy a decir lo que menciona el protocolo de Minnesota, pero esta va a depender mucho de las características en las que se encuentre el cadáver, de los hallazgos que encontremos y de el grado de destrucción de cada uno de los tejidos. Ok, ¿a qué me refiero? Nosotros podemos encontrar o podemos enfrentarnos a un cadáver que en este caso tiene una causa, perdón, un cadáver que tiene, que está encontrado, que fue encontrado al interior de un inmueble, ¿no? Un lugar cerrado, en la cual pues difícilmente hay animales que entraron y que pudieron haber destruido parte del tejido, ¿no? Pero también nos podemos enfrentar a encontrar ante un cadáver que estaba en un bosque, estaba en un desierto, ¿no? Entonces ahí las características van a irse modificando, o sea, de forma abismal. Entonces, dependiendo de las características que tenga el cadáver, es el tiempo que nos podemos tardar. Yo no les podría decir que
el tiempo óptimo para hacer una autopsia es de 6 horas o de 3 horas o de 2 horas, porque esto sí va a depender mucho de en qué condiciones esté la persona, ¿no? Una persona que a lo mejor está en un estado de momificación o que está con adiposira o que está con corificación, pues, o sea, eso va a modificar los hallazgos que nosotros podamos encontrar y va a dificultar que nosotros podamos identificar infiltrados hemáticos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una persona que falleció recientemente, pues los hallazgos están a flor de piel, los brillan, nos gritan prácticamente. Pero en estos cadáveres que ya ha pasado mucho tiempo, pues tenemos que tomarnos más tiempo para poder revisar cada sección, cada plano del cuerpo, para que no pasemos por alto. Entonces, el el protocolo sí menciona que un tiempo relativamente razonable para poder realizar esta autopsia pueden ser hasta 12 horas. Sin embargo, no significa que tengamos que hacer el procedimiento en un solo momento. O sea, podemos hacer una parte o sea, hoy 12 de septiembre y concluir a lo mejor en el día 13 de septiembre, ¿no? O sea, no tiene que ser todo en el mismo tiempo, sobre todo si no estamos, o sea, si dependemos, por ejemplo, de que ese cuerpo a lo mejor, eh, por ejemplo, si estuvo en una cámara de congelación, bueno, pues que ese cuerpo regrese a una temperatura en la cual podamos trabajar, porque el tejido si está congelado, pues no podemos hacer incisiones. Entonces, de eso va a depender también el tiempo y también les digo de la complejidad que puedan tener las heridas. A lo mejor una herida por proyectil de arma de fuego, pues igual nos va a gritar que es una herida por arma de fuego, pero habrá otros hallazgos como pueden ser latigazos, em, golpes con instrumentos como palos, a lo mejor personas que estuvieron sometidas a sujeción por las extremidades superiores e inferiores y que a lo mejor debido al lugar donde son encontrados, pues estas lesiones se van modificando y tenemos que ser muy cautelosos en no pasarlas por alto, ¿no? Entonces, el tiempo de una autopsia sí va a variar. Y el protocolo sí menciona que pues un tiempo razonable podrían ser hasta 12 horas, ¿no? No significa que todas tienen que ser 12 horas, pero pues a lo mejor en 12 horas ya te podemos tener un informe en el cual podamos decir, ok, esto es lo que ocurrió y además los estudios que vamos a solicitar, ¿no? También otra cuestión que considera el protocolo es los estudios de imagen. Los estudios de imagen nos pueden ayudar a disminuir el tiempo muchísimo, pero no siempre se tienen disponibles. Una tomografía nos puede ayudar a encontrar proyectiles, por ejemplo, a encontrar hallazgos al interior del cuerpo y que a lo mejor en el momento de hacer las incisiones, pues ya vayamos más enfocados a lo que podemos encontrar, ¿no? Pero si no tenemos estudios de imagen, pues tenemos que hacerlo todo de tipo manual. Ahora, un estudio de imagen jamás va a sustituir al procedimiento como tal de autopsia, eso es importante, ¿no? Jamás, jamás, jamás. O sea, es solamente un apoyo. Em, en relación, hasta aquí la parte del tiempo de autopsia queda contestado, creo. Sí, para mí sí, pero igual las personas nos dicen si quedó Eh, alguna duda por ahí. Sí, y aquí retomo la pregunta, me decían si la autopsia clínica y la autopsia en estos casos llevaba el mismo tiempo. No, las autopsias clínicas van dirigidas al órgano que fue el que originó la muerte, ¿no? En estos casos ya se conoce bien cuál es el que originó la muerte. Por ejemplo, en un caso de una enfermedad de Chagas en el corazón, pues ya se sabe, se extrae el corazón y eso es lo que se va a analizar, una autopsia clínica. En una autopsia de este tipo, no podemos ir dirigidos a un órgano en específico. Tenemos que revisar cada uno de los órganos, de la cabeza hasta útero en el caso de las mujeres y próstata en el caso de los hombres, ¿no? O sea, tenemos que pasar por todos los órganos, por todo las características que estén alrededor de ellos, el líquido en el que puedan estar inmersos, como el encéfalo o el corazón,
la descripción de los intestinos. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva. Probablemente sea el único momento que tengamos en contacto con el cadáver. Después de haber hecho una autopsia, sí, efectivamente se van a regresar todos los órganos con el cadáver, pero ya no van a quedar en el mismo lugar. Entonces, si no aprovechamos el momento en el que tenemos al cadáver por primera vez, esos elementos se van a ir perdiendo. El tiempo va borrando todo. El tiempo puede borrar todo y cada minuto que pase va a ser pérdida de información. Bien, hay cadáveres que se realizan las autopsias muchísimo tiempo después. Pueden ser en exhumaciones controladas, por ejemplo, alguien que ya lo inhumaron y después se sospecha de que la causa de muerte no era la establecida y que se exhuman justamente para revisar, los hallazgos van a estar ahí. Claro que se van a ir perdiendo conforme pasa el tiempo, pero podemos encontrar ciertos hallazgos. Lo que sí se modifica radicalmente es realizar una primera autopsia, no encontrar esos hallazgos y que después se vuelva a intervenir ese GAI. ¿Por qué? Porque se está modificando la anatomía y se están exponiendo los órganos a condiciones en las que no deberían estar, ¿no? Como es fuera de la cavidad. Entonces, sí se pueden encontrar hallazgos, claro que estos van a ir cada vez siendo más limitados. No obstante, se tienen que dejar documentos de ellos y se tiene que dejar plasmado en un documento, perdón, y asimismo se tiene que fotografiar. Pero sí, sí se pueden encontrar datos, sobre todo, por ejemplo, en cuestión de heridas, difícilmente van a desaparecer, sí se van a ir borrando, pero no van a desaparecer por completo. Es difícil que desaparezcan por completo, a menos que el tejido desaparezca. Ahí sí, ¿no? Si el tejido desaparece, entonces sí se va con nuestra información de la lesión. Pero si el tejido continúa, muy probablemente encontremos algún elemento que nos ayude justamente a asociar con la lesión que estamos sospechando. Em, eran Era otra sobre la identificación, otra sobre técnicas de conservación y finalmente, además de, bueno, de las que están en el chat, em, lo de que el médico forense se traslade. Ahora voy a repasar de nuevo el chat por si hubiera alguna otra cuestión Sí. En pendiente. relación a, por ejemplo, la etiqueta de identificación del cadáver, pues los datos, por ejemplo, básicos que debe de contener, si es que se conocen, por ejemplo, sería el nombre, un número de identificación que se le asigne del lugar donde se está realizando el procedimiento, eso también sería importante, ese número de identificación que lo está asociando con una investigación en particular, ¿no? Para que se pueda tener esa trazabilidad. Al final, eh, eh, el cuerpo, al momento de fallecer y convertirse en un cadáver, pues se vuelve un indicio, ¿no? Y ese indicio tiene que tener un número de identificación que podamos justamente tener esa trazabilidad fidedigna. Entonces, pues el nombre, el número de identificación que se le asignó de acuerdo con el caso, em, el sexo, se puede agregar género, el protocolo también lo considera que se puede agregar el género y la edad del individuo, así como la talla y el peso. El peso difícilmente se logra porque se requiere una báscula específica, una báscula especial, pero la talla sí. Claro que esta talla se va a ir modificando igual conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? En un cadáver que está en una etapa de putrefacción se vuelve un cadáver con los tejidos llenos de líquido y de gas, entonces se puede ver como muy abultado cuando realmente era una persona muy delgada, ¿no? Entonces, estos hallazgos también hay lineamientos justamente para poder decir, bueno, en qué momento voy a medir al cadáver y en qué momento voy a tomar esas medidas. Entonces, esto es en relación a la etiqueta que puede portar el de identificación del cadáver. Los métodos de conservación. Aquí es un tema delicado porque se requiere de
pues, de infraestructura, ¿ok? Las cámaras de conservación o cámaras de refrigeración tienen que estar a 4 grados centígrados. No pueden estar a -10 ni -20. La congelación, al momento que un tejido se congela, se empiezan a generar como espigas, como vidrios, que van, eso, en ese momento el tejido se empieza a romper en un grado microscópico, pero se empieza a romper. El problema de congelar un tejido es cuando se comienza a descongelar. Descongelar ese tejido implica que se va a romper. Entonces, la conservación de un cadáver tiene que ser a 4 grados centígrados y no a -20, ¿no? A diferencia de otro tipo de muestras que, por ejemplo, se pueden almacenar en los laboratorios. Tiene que ser únicamente a 4 grados centígrados. Hay que evitar que se congele ese cadáver o esa extremidad o ese tejido anatómico. No es favorable que se congele porque se va rompiendo el tejido. Tiene que estar a 4 grados centígrados y lo ideal es que esté en la posición de decúbito dorsal, que es acostado boca arriba. Esa es la posición ideal, porque justamente para favorecer que no se esté saliendo los fluidos a través, por ejemplo, de la boca o de la nariz, y obviamente tienen que estar en una plancha específica para ellos, y si no es posible, con sus bolsas mortuorias, para evitar que se contamine el cadáver que pueda estar junto a él o que pueda estar en la plancha que está abajo, ¿no? El tejido se va a ir descomponiendo independiente de si está en refrigeración o no. ¿Ok? Lo único que hace este método de conservación es retrasar la descomposición del tejido. Ahora bien, existe también esta parte, por ejemplo, de administrar sustancias químicas para embalsamar, ¿no? Por ejemplo. El tejido obviamente va a tardar muchísimo más en poder descomponerse o destruirse, pero finalmente en algún momento se va a empezar, va a comenzar su descomposición. Entonces, lo ideal es mantenerlo en refrigeración y no aplicar sustancias externas para este tipo de conservación, ¿no? Como pueden ser en casos de embalsamamiento. Esto en relación a la conservación. En el caso de los fragmentos que se toman, tienen que estar en formol, no tienen que estar en refrigeración, es únicamente a temperatura entre a los 20 grados, si es posible, sobre todo en zonas donde hay temperaturas de 40 grados, que no esté en una zona a esa temperatura, sino alrededor entre los 20 y 25 grados, pero que esté en formol, ¿ok? No hay que congelarlo tampoco porque el tejido se va a dañar. Y eso en relación a la conservación. Se me olvidó la otra pregunta, perdóname. Sí, ligado con eso, dice Raquel, ¿cuánto tiempo podrá tener reservar en condiciones de reconocimiento la fiscalía un cuerpo reclamado? Eso va ligado a lo que estabas contestando y el último era sobre el traslado de, o sea, la información adicional que potencialmente un médico puede identificar a partir de su traslado, digamos, físicamente al lugar donde está el cuerpo. Sí, voy a retomar primero la pregunta del traslado y ahora voy con la pregunta del reconocimiento. Lo ideal sí es que el médico fuese al lugar del levantamiento. En ese lugar podemos recuperar información valiosa sobre en qué posición estaba, la temperatura del medio ambiente, la temperatura a la cual encontramos el cadáver, y eso nos puede orientar justamente a decir, bueno, esta persona cuánto tiempo lleva aquí. Por ejemplo, en lugares por ejemplo, en Canadá, donde hay nieve, pues, obviamente un cuerpo que está dentro de una casa a 25 grados, pues va a mantener un proceso de destrucción o descomposición como muy homogéneo. Pero si está, por ejemplo, a la intemperie, su proceso se va a acelerar, ¿no? Dependiendo si hay nieve o si hay calor. En México, particularmente, hablando de la Ciudad de México, pues las temperaturas van de 10 grados a las 6 de la mañana a 32 grados por la tarde, ¿no? Entonces, estos picos de temperatura sí van a impactar en la descomposición del tejido a nivel de la piel, a nivel de los órganos.
Entonces, lo ideal sí es que el médico acuda al lugar para poder recuperar esa información, ¿no? También para poder recuperar la posición en la cual se encuentra y poder recuperar información relativa al fallecimiento. Es decir, em, habrá datos que nos orienten a que la persona efectivamente tenía una enfermedad cardíaca, ¿no? De tipo cardíaco, porque tiene hallazgos, porque van generando características específicas. Pero también hay datos, hay personas que fallecen y que justamente pues no nos queda claro cuál era como algún dato de enfermedad que tuviese. Pero tampoco el criminalista o el fotógrafo o alguien más puede transmitirnos esa información porque no son del área. Entonces, el hecho de que se haya perdido como esta opción de que el médico vaya al lugar, pues es omitir información. O sea, yo quizá, y creo que es por cuestiones administrativas, o supongo que es por eso, pero sí, o sea, el hecho de que el médico no vaya es perder información, ¿no? O sea, eso sería igual que pedir consulta por teléfono y decirle, oiga, me duele el estómago o me duele la panza sin saber exactamente qué le duele y que le receten algo. O sea, a ese mismo nivel, o sea, uno dice, pues yo prefiero revisarlo, palpar el abdomen, escuchar su abdomen. De esta misma forma es el médico tendría muchos más elementos para poder después asociarlo con lo que está observando en el procedimiento de autopsia. Muchas veces encontramos equimosis o moretones y no entendemos de dónde salieron, ¿no? Y eso tampoco viene plasmado en la carpeta de investigación, porque a lo mejor son hallazgos que no consideraron que fueron importantes en ese momento, porque no les toca, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante como retomar esta opción en la cual el médico acude al lugar del levantamiento. Y lo mismo pasa con personas que son encontradas, por ejemplo, en los desiertos o en bosques. eh, la información, a partir de que uno extrae el cadáver de ese lugar y lo traslada a otro, estos fenómenos cadavéricos se van modificando. Entonces, si no me los describieron en el lugar donde empezaron, difícilmente voy a encontrar relación en el momento en que uno hace la autopsia. Ujú. Y finalmente, no sé si quieras contestar Así- en un minuto esta última pregunta sobre condiciones de reconocimiento, cuánto tiempo. eh, Sí, ¿cuánto tiempo podrá tener? No Creo que entiendo. sí, creo que la pregunta es cuánto tiempo puede resguardarse un Sí. cuerpo con adecuadas técnicas de Ujú, manera que permitan una identificación visual con alto grado de confianza, digamos. ujú, ujú. Bien, un cuerpo que se le hace una autopsia, su proceso de descomposición se acelera. Se acelera porque estamos exponiendo los órganos a condiciones diferentes, ¿no? O sea, los estamos retirando, o sea, esa cavidad que es hermética, que es el tórax, el cráneo y el abdomen o la pelvis, al momento que nosotros lo abrimos, estamos haciendo que interaccione con el medio ambiente. Entonces, eso va a hacer que el proceso se empiece a acelerar. Además, en casos, por ejemplo, donde se hace un levantamiento facial, pues obviamente al momento de regresar el tejido a su posición original, pues no queda como estaba al inicio, por más que uno se esfuerce, ya no queda como estaba al inicio. Entonces, ese reconocimiento, aunque a lo mejor no hubiera tenido moretones en la cara o equimosis, como es el término médico, pues obviamente esa piel va a quedar movida y ya no va a ser posible como decirle al familiar, bueno, reconozca, ¿no? Porque justamente pues la nariz va a estar desviada, la boca va a estar desviada y por mucho que uno se esfuerce, pues estas modificaciones, pues, o sea, no van a pasar desapercibidas. Entonces, la identificación visual es, pues es muy controvertida justamente porque cuando uno está en un estado, o una persona está en un estado de shock, o sea, puede ser que lo identifique de manera positiva y asimismo que lo identifique de manera negativa, ¿no? Eh, y a lo mejor sí es su familiar, pero dice, no, no es mi familiar. Entonces,
Bueno, eso en relación como a la identificación tipo visual, bueno, una vez que se realiza la autopsia, se va a modificar totalmente y el proceso de descomposición se acelera y se acelera bastante. Ahora, el tiempo que pueden tener a un cadáver en una cama de refrigeración también va a depender mucho de la capacidad que tenga esa institución, ¿no? Si, por ejemplo, ya recuperaron todos los elementos de identificación por parte de genética, odontología, antropología, medicina, pues bueno, se puede inhumar a ese cadáver, pero ya sabiendo que se recuperó toda esta información. Pero si no hemos recuperado ni odontología, ni genética, ni medicina, ni antropología, ese cadáver no se puede inhumar. No se puede inhumar porque se va a ir la información con él. Entonces, hasta que se tenga toda esta información que nos permite identificar, a lo mejor no de manera visual, sino de manera apoyada en registros como ontología o genética, que ya que los tengamos, entonces lo podremos inhumar y saber dónde se está inhumando. Ujú. Pues esto acompañado del tiempo, perdón, de la capacidad física que puedan tener las cámaras de refrigeración. Habrá instituciones que tienen capacidad para a lo mejor 10 cadáveres, para almacenar 10 cadáveres, cuando realmente les están llegando diario 20, ¿no? O sea, 20 y sin identificar. Pues si solo tienen capacidad para 10, pues no los pueden mantener ahí. Claro, tampoco los pueden inhumar porque no han conseguido como recuperar esta información. Entonces, em, esta pregunta creo que sí no voy a lograr contestarla porque pues va acompañada de la infraestructura que pueda tener cada una de las instituciones y que en México pues es muy limitada. Muchas gracias, Alejandra. Y de hecho me gustaría hilar esto último que estás mencionando ya para cerrar esta mesa con el párrafo 27 del protocolo de Minnesota que establece que le llama mecanismos de investigación, pero se refiere a las instituciones involucradas en la investigación, textualmente deben contar con suficientes recursos financieros y humanos, ¿no? Y sin duda alguna, toda la infraestructura, los recursos para efecto de poder realizar buenas autopsias, de poder, ¿no? Justamente lo que estás diciendo, recuperar garantizar que se recupera toda la información, pues necesita de infraestructura, necesita de recursos, y pues eso es parte de lo que el protocolo aborda, ¿no? Estableciendo esta necesidad de que se cuente con todos esos recursos. Te agradezco muchísimo tu participación en este panel. Ha sido de verdad muy valioso poder escucharte explicando, como decía, temas muy complejos de manera muy sencilla.